Bueno, creo que comenzamos. Creo que tenemos un número importante de participantes, así que voy a empezar dando la bienvenida. Pues bueno, primero, muy buenas tardes, días, noches a todas, todos, todas. Mi nombre es Juan Aus, soy responsable de justicia fiscal del Center for Economic and Social Rights, el Centro para los Derechos Económicos y Sociales, que es la organización que funge como secretariado de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. En nombre de las organizaciones convocantes, les doy la bienvenida a este webinario que coorganizamos con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Antes de darle la palabra a María Emilia Mamberti, que va a moderar el webinario, quiero empezar por dando unas palabras de contexto y bienvenida. Primero que quiero empezar por algo quizás igual de importante que el contenido de la resolución de la cual vamos a hablar hoy, que es el contexto en el cual esta resolución se publica. Y es que América Latina y el Caribe atraviesa un periodo en el que las instituciones democráticas, la cooperación multilateral y los propios derechos humanos se enfrentan presiones crecientes y la región sigue siendo la más desigual del mundo, con sistemas tributarios que recaudan poco y en muchos casos lo hacen mal, porque graban más el consumo de quienes menos tienen y menos la riqueza de quienes más concentran. A esto se suman ciclos de endeudamiento y ajuste que se resuelven la mayoría de las veces recortando aquellos elementos que sostienen la vida, como la salud, la educación, el cuidado, la protección social, el ambiente. Y y en ese sentido, dentro de una emergencia climática cuyo financiamiento se discute más bien como si fuera un problema meramente técnico y no como una cuestión de justicia o obligación jurídica. Así que es en este contexto donde la política fiscal ha sido tratada durante demasiado tiempo como un terreno reservado a la técnica, ajeno al escrutinio y ajeno al discurso y a las obligaciones de derechos humanos. Las decisiones sobre quién paga impuestos, cuánto se recauda, cómo se gasta y quién se endeuda, un Estado se presenta como neutrales cuando en realidad son las cuestiones más determinantes para la desigualdad y la garantía efectiva de los derechos. La resolución número 226, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de abril de este año, con el respaldo técnico de la Relatoría Especial sobre DESCA, la Redesca, a mi juicio rompe esa separación artificial, ya que es el primer instrumento regional que establece de forma sistemática los principios de derechos humanos aplicables a la política fiscal. Y estos incluyen, entre otros, la igualdad y no discriminación, la progresividad y no regresividad, la movilización del máximo de los recursos disponibles, la protección de los niveles mínimos esenciales, la sostenibilidad ambiental frente a la emergencia climática, transparencia, participación, rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo fiscal. Y lo hace como un marco interpretativo que los estados y eventualmente los tribunales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil pueden efectivamente invocar. Hay un segundo elemento que quisiera subrayar, que es cómo se construye esta resolución, que está también incluida en la parte introductoria de la resolución. Y es que la resolución 226 no nació en una oficina o un despacho cerrado, sino que la Comisión Interamericana y la Redesca abrieron de alguna forma este proceso, nos escucharon a la sociedad civil de la región y recogieron de una forma un trabajo colectivo que nosotros como iniciativa de los derechos humanos de la política fiscal venimos desarrollando desde hace varios años, sobre todo cuando publicamos los principios de derechos humanos en la política fiscal. Las organizaciones que integramos el comité impulsor de esta iniciativa, em, junto con el comité de expertas y expertos y muchas organizaciones aliadas, también tuvimos la oportunidad de aportar insumos, análisis y experiencia acumulada en ese proceso. El resultado que hoy vemos también es un instrumento interamericano que reconoce y sistematiza algunos principios de los cuales también hemos estado construyendo
desde abajo. Y yo creo que eso dice algo importante sobre el valor de estos espacios que abre el sistema interamericano, sobre lo que una sociedad civil organizada puede hacer, sobre todo ahora en tiempos adversos. En ese sentido, quiero recalcar que este webinario forma parte de la sexta semana por la justicia fiscal y los derechos humanos que se desarrolla desde del 15 al 23 de julio bajo la consigna de sin recursos no hay derechos. El próximo miércoles, bueno, el miércoles ayer abrimos con una discusión sobre servicios públicos de la Comisión Fiscal de Naciones Unidas y la próxima semana, el jueves 23, tendremos dos actividades más, una sobre los beneficios tributarios en Colombia y en la región con foco en la transición energética y otra sobre las implicaciones presupuestarias del reconocimiento de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Toda la programación junto con nuestras mini clases y los blogs de las organizaciones miembro están disponibles en nuestra página web en derechosypoliticafiscal.org y les vamos a dejar el enlace en el chat. Y bueno, les invito a todas, todos y todas a acompañarnos en esta semana por la justicia fiscal y en los eventos. Sin más, quiero agradecer profundamente a nuestros y nuestros panelistas por acompañarnos hoy y dejo la palabra en manos de María Emilia Manverde de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe de Latindad, quien moderará la conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, y a todas las personas que están participando en distintas calidades. Como decía Juan, siempre en la Semana de la Justicia Fiscal se trata de discutir temas que son especialmente relevantes para esta agenda en la región, y era evidente entonces que nos tocaba conversar sobre la resolución 2 del 2026 de la Redeja, que posiblemente sea el hito central de lo que va del año, por lo menos, en estos temas. Tenemos mucha suerte de tener cuatro personas para comentar sobre la resolución, que no solo saben mucho del tema, sino que nos van a traer perspectivas complementarias para el debate. Yo voy a presentarlas en orden para hacer intervenciones iniciales de 10 minutos. Tenemos previsto que este espacio dure 80 minutos, como mucho, así que les invito, si tienen preguntas, a ya ir dejándolas en el chat, en la función de preguntas y respuestas, o si les queda más cómodo en el chat, yo las puedo recuperar desde ahí, para después de las intervenciones iniciales empezar a profundizar a partir de las reacciones en las presentaciones de cada panelista. Ya entonces, sin más, voy a empezar por presentar a Javier Palumo. Sabrán que Javier es el relator especial de la Redesca, ya está en su segundo mandato como relator, si no me confundo. Y la Redesca ha sido la pieza clave en la elaboración y aprobación de la resolución que estamos discutiendo hoy. Entonces, queríamos comenzar por pedirle a Javier que nos comente un poco sobre el valor jurídico de la resolución en el sistema interamericano, y pensando un poco para atrás, cómo dialoga o cómo refleja esta resolución antecedentes del sistema, incluido el trabajo de la Redesca, y hacia adelante, qué mecanismos del sistema pueden activarse a partir de la resolución. Javier. Hola Juan, María Emilia, Julieta, Agustín, Andrés, un gusto este, participar de este panel, agradecer la invitación, es un gusto también participar de esta Semana de Justicia Fiscal y Derechos Humanos, un espacio que ya tiene varias ediciones, consolidado, por lo tanto como uno de los principales foros regionales para reflexionar en esta relación entre política fiscal, democracia, derechos humanos. Es un gusto participar del mismo. Me invitan un poco a hablar de esta resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hemos propuesto y elaborado desde la Redesca, la relatoría que se encuentra a mi cargo. Es una resolución que para nuestro trabajo es muy importante. Cuando fui electo como relator especial, propuse como una de las cuatro prioridades de mi mandato el tema políticas económicas y fiscales, con el objetivo de lograr en el primer mandato culminarlo con una resolución. Bueno, en algún momento teníamos la duda si iba a ser una resolución o un informe, y fue en el diálogo
con personas expertas, con una audiencia de oficio que tuvimos, con organizaciones de la sociedad civil, con activistas, que llegamos a la conclusión de que una resolución podía ser el mejor aporte que podría realizarse desde el sistema interamericano. Y esta resolución, como se ha mencionado, es una resolución que no crea obligaciones internacionales, sino que organiza, sistematiza, desarrolla estándares existentes para un ámbito que históricamente había sido tratado de manera fragmentaria, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Eh, por eso, de alguna forma, eh, yo creo que la gran ventaja que tiene esta resolución es poder abordar de una forma integral, comprensiva, diferentes agendas que han sido desarrolladas eh, por el sistema interamericano, por el movimiento de derechos humanos, por el sistema universal, en diversos esfuerzos. Creo que una cosa que es interesante pensar cuando pensamos en esta resolución es que ya eh, no se trata tanto de preguntarnos si las políticas fiscales tienen implicancias para los derechos humanos. Esta resolución lo pone como una premisa básica de todo su articulado. Esa es una conexión que ya podemos considerar suficientemente reconocida en el derecho internacional. Y la cuestión a partir de esta resolución, desde mi perspectiva, pasa por cómo incorporar esos estándares de manera consistente en el análisis de las decisiones tributarias, presupuestales, el endeudamiento, el gasto público, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista normativo, bueno, probablemente haya muchos abogados, abogadas entre las personas conectadas a esta actividad, pero bueno, corresponde reiterar esto que mencioné, que las resoluciones de la Comisión no generan obligaciones nuevas, no constituyen tratados, pero eso no significa que carezcan de valor jurídico. En el sistema interamericano cumplen una función muy importante como instrumentos de interpretación de la Carta de la OEA, la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana y todo el conjunto del Corpus Juris interamericano. La importancia, de alguna forma, radica en que permiten sistematizar estándares dispersos, ofrecer criterios para orientar la actuación de distintos actores del sistema, y de alguna manera contribuir al desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano. La resolución tiene esta característica, ¿no? Ser el primer desarrollo integral del sistema interamericano que aborda políticas fiscales y derechos humanos. Un aspecto que también creo que es importante mencionar en este sentido, y que lo dice explícitamente, lo decimos explícitamente en la resolución, es que es una resolución que establece digamos que no pretende sustituir decisiones que corresponden adoptar a los estados en el ejercicio de sus competencias democráticas, ni prescribe un determinado modelo económico. Lo que hace es ofrecer criterios para analizar cómo distintas decisiones fiscales inciden en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y cómo los principios del derecho internacional de los derechos humanos terminan teniendo un impacto cuando pensamos las políticas fiscales con un enfoque de derechos humanos. Cosa que no tiene ninguna novedad. La discusión, el debate sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos en distintas áreas de política pública ya lleva bastantes décadas. Lo que hace esta resolución es tener una mirada específica y integrar en un solo instrumento cuestiones como tributación, presupuesto, gasto público, deuda, sostenibilidad fiscal, emergencia climática, empresas y derechos humanos, cooperación internacional, financiamiento de los sistemas de cuidado. Yo creo que ese es el principal valor jurídico. Por lo tanto, para responder un poco a la pregunta, el valor jurídico no estaría tanto en su naturaleza formal, sino en su capacidad de orientar la interpretación futura del sistema, y eso es un poco el objetivo.
Me gustaría ahora, no sé cuántos minutos tengo porque me pido disculpas. Vine ahora a primera hora de la mañana de un vuelo de Guatemala y no he dormido muy bien. Estoy acá con el café y me olvidé de controlar los minutos. ¿Tengo al menos 3 minutos? Sí, vamos a decir 4 o 5 más. Otro tema que a mí me gustaría abordar es de alguna manera cómo esta resolución entra en diálogo con la jurisprudencia del sistema, el trabajo de la Redesca, ¿no? Yo aquí introduciría una precaución, diríamos. A mí en lo personal no me gustan los relatos fundacionales. Por eso considero que la resolución no puede ser vista como algo que inaugura una nueva línea jurisprudencial o que inaugura, este, de alguna manera, y lo decía Juan hace un momento, constituye la síntesis de una evolución de cuestiones que se vienen desarrollando desde hace varios años, tanto en el ámbito de estudios especializados, activismos del movimiento de derechos humanos y el propio sistema interamericano, y también esfuerzos del sistema universal. Y hay muchas líneas que convergen en la idea de, de esta resolución. La primera, obvia, es el desarrollo progresivo de la justiciabilidad de los DESCA, ¿no? Desde el caso Lagos del Campo, el año que viene vamos a tener 10 años del caso Lagos del Campo, cosa que marca un hito muy importante y un hito que nunca dejó de tener votos disidentes hasta el día de la fecha. O sea que es un hito eh, en disputa, por decirlo de alguna manera, desde el primer día hasta el día de la fecha. Y creo que es muy importante valorizar esta transformación en la interpretación de la Convención Americana propiciada a través de este caso, el artículo 26, ¿verdad? La segunda línea de convergencia yo creo que está vinculada con el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación. Eh, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha eh, profundizado en este principio y lo ha constituido como un principio clave para entender las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Una tercera línea proviene de los avances en términos de algunos informes previos de la Comisión Interamericana, el informe de pobreza, eh, y el informe de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Una cuarta línea la podemos encontrar en todo el desarrollo que se ha hecho desde la Comisión y desde la Redesca, ya en el mandato del anterior titular, eh, de- vinculado a emergencia climática y empresas y derechos humanos. La resolución 3-21, emergencia climática, la opinión consultiva 32/25 de la Corte, que abordan el tema de la disponibilidad de recursos como elemento para cumplir deberes de prevención, adaptación, protección ambiental. Nuestra resolución aborda esto. Otros informes, como el informe de abordamos el deber desde la perspectiva regulatoria. Y bueno, y en definitiva el trabajo acumulado de la Redesca y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha hecho en el sistema universal. La resolución en su primera parte enumera, aborda, cita distintos instrumentos claves desarrollados en el sistema universal. Está Julieta aquí presente. La declaración reciente del Comité DESC vinculado a temas tributarios, es una declaración citada, abordada, de alguna manera se fundamenta en un proceso muy, muy amplio y un proceso acumulativo, y de alguna forma establece un marco conceptual que permite conectar todas estas agendas, a veces dispersas, ¿no?
agendas vinculadas a emergencias climáticas, empresas, cooperación internacional. Yo creo que ese es el gran valor que tiene. Y después, bueno, obviamente que no lo voy a decir ahora, porque no, ya sé que me extendí muchísimo de tiempo, pero me gustaría hablar un poco de cómo puede hacerse efectiva y de cómo se está haciendo efectiva. Y en ese sentido, bueno, el gran valor de la resolución es que a las 48 horas de publicada ya estaba siendo usada en campañas, y en la semana yo ya tenía noticias que estaba siendo citada en amicus curiae, en presentaciones judiciales. O sea que no solo era importante desde el punto de vista de lo que uno quiera, sino que era necesaria, ¿no? Y eso fue algo que para mí me generó como mucha alegría, ¿no? De hecho, como relator, les cuento que nunca hubo en la historia de la relatoría un documento tan descargado como la resolución de políticas fiscales y derechos humanos. Tenemos más de 3.000 descargas en el primer mes de publicada la resolución. Eh, y eso ocurre por muchas cosas. Ocurre también, como decía Juan, porque creo que traté de hacer un proceso de elaboración de este instrumento muy cuidadoso bueno, como de todos los instrumentos, siempre tengo la misma metodología, pero ahora estoy hablando de este instrumento, muy cuidadoso de incorporar las distintas voces, de tener oportunidades de que las distintas organizaciones puedan participar de los procesos de consulta. Tuvimos consultas en Buenos Aires, en Bogotá, en Brasilia, audiencia temática de oficio en Miami. Tuvimos reuniones, tuvimos un taller en México, tuvimos reuniones virtuales en las que participaron desde académicos como Philip Alston a embajadores, embajadoras de distintos países. Recibimos contribuciones de una importante cantidad de países a través de las cartas artículo 41 y muchas contribuciones a partir del llamado a recibir contribuciones, valga la redundancia. Ya que de alguna manera yo creo que eso ayudó mucho a que la resolución no solo fuera esperada, sino que estuviera de alguna manera en la imaginación de quienes están pensando estrategias, quienes están pensando producción académica, etcétera, ¿no? Y yo siempre les decía, esto va a salir en mayo. En mayo yo lo voy a presentar a aprobación. Algunas personas me decían, no, pero tan rápido, sí, sí, va a salir en mayo. Y lo logramos, y creo que eso dio de alguna manera una interesante, un interesante escenario en términos de utilización de la misma. Pero para la próxima hablo un poquito más sobre estrategias de aplicación, que es en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos, Javier. De hecho, sí, justo la primera pregunta que tenía anotada tenía que ver con esto, ¿no? Cómo avanzar hacia adelante. Es muy bueno ver en un contexto donde se critica tanto al multilateralismo que algo funciona, tracciona interés, y en algunos ámbitos que habitamos las organizaciones de acá, como la negociación de la Convención ONU, vemos mucho ese apetito, incluso de la gente del mundo fiscal más tradicional, por entender, tener documentos que sistematicen estos avances. Se compartió por el chat. El enlace a la resolución en los dos idiomas está disponible para que haya más de 3.000 descargas a partir de ahora. Pero avanzando un poco en la conversación, voy a pasarle la palabra a Julieta Rossi. Julieta es abogada de la UBA, es máster en Derecho por NYU. Y Julieta, como ya se mencionó, integra el Comité de ESC de Naciones Unidas. Entonces quería aprovechar la oportunidad para preguntarle dos cosas en su calidad de integrante de este espacio que ha sido como que pionero también en esta agenda. ¿Qué oportunidades ve de recepción de la resolución en otros espacios y en su calidad especial de Argentina? ¿Cómo ve el aporte de la resolución respecto de los temas de deuda, ¿no? ¿Qué aporta esta conversación y cómo los principios de DESCA en particular que desarrolla la resolución pueden ayudar a avanzar esa agenda? Julieta, tenemos 10 minutos.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradezco especialmente a las organizaciones que han organizado este evento por invitarme. Es un gran gusto estar acá hoy compartiendo con los panelistas, con el público también y participar de la Semana por la Política Fiscal y los Derechos Humanos. Bueno, yo, a manera de introducción, quería decir que, bueno, por supuesto la resolución me parece sumamente valiosa. Creo que viene a cristalizar principios y estándares que se han venido desarrollando en distintos ámbitos y foros universales y interamericanos a lo largo del tiempo, como ya se señaló. De algún modo es producto de un trabajo, yo diría como de hormiga sostenido en el tiempo por órganos del sistema interamericano, la red DESCA en particular, pero la CID y su antecesora, la antecesora de la red DESCA también, e impulsado de manera persistente desde las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de justicia fiscal en esta gran alianza interdisciplinaria y que ha sido tan fructífera, ¿no? O sea, ya se señaló, pero me parece muy importante rescatar esta construcción compartida de alguna manera, ¿no? De este documento que viene a ser tan relevante y tan importante. Creo que es un gran paso en términos de profundizar el análisis de las causas estructurales que impiden la vigencia de los derechos humanos y la igualdad en la región. Como ya se mencionó al principio, no lo voy a reiterar, pero quizás digamos, es este modo de darle una vuelta de tuerca, ¿no? A las causas subyacentes por las cuales no está siendo posible realmente generar políticas que vayan hacia la garantía efectiva de los derechos y la restricción de los recursos es uno de ellos. Por supuesto que no es el único, pero es uno de ellos y muy importante. Entonces, bueno, felicito a la red DESCA, particularmente a Javier, que ahora no lo veo, y a la CID, por supuesto. Bueno, en términos de las preguntas específicamente, yo me voy a referir a 4 puntos. En primer lugar, quisiera señalar que la resolución contribuye de manera muy importante a precisar las implicancias de la obligación de los estados de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la garantía de los DESCA, como está establecido en el artículo 26 de la Convención y el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Me parece importante a mí establecer que este es el punto de partida normativo de alguna manera. Cuando la Convención Americana menciona el máximo de los recursos disponibles, la resolución deja muy en claro que se refiere a la política fiscal del Estado como un instrumento insoslayable para hacer efectivos los derechos y enfrentar las desigualdades tan persistentes y prominentes en nuestra región. Y esta consideración, esta clarificación habilita el escrutinio de cómo el Estado gasta sus recursos, cómo organiza su presupuesto, pero también cómo recauda los recursos, principalmente a través de su sistema tributario, aunque no exclusivamente, y su política de endeudamiento, es decir, la toma y gestión de la deuda pública. Esta exclusión explícita quizás sea la más novedosa en términos de los desarrollos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y refuerza las interpretaciones del Comité de la ONU. Pensemos que hasta hace pocos años, o relativamente pocos años, esta formulación era bastante indeterminada y solo se refería, ¿no?, en las interpretaciones de órganos internacionales, etcétera, al gasto y al presupuesto. Requirió de un trabajo de interpretación paciente y sistemático, se fueron agregando capas de precisiones y definiciones hasta condensar su contenido en esta resolución y en documentos también del Sistema Universal de Derechos Humanos, como mencionaba Javier, la Declaración de Política Tributaria de 2025 del Comité DES. Quizás la resolución de la red DESCA y de la Comisión sea una resolución, y como se señaló, integral, ¿no? La más abarcativa en términos de incluir, digamos, estos distintos aspectos que ya fueron mencionados. También diría que, llegados a este punto, esta fórmula, que en sus inicios era una fórmula amplia y bastante ambigua de la progresividad del máximo de los recursos disponibles, que históricamente fue pensada como un condicionante o una limitación, ¿no?, para la vigencia de los derechos, hoy actualmente puede jugar a favor de la vigencia de los DESCA y en general a favor de la vigencia de los derechos humanos. Esto me parece un punto importante.
El lenguaje propio de los derechos sociales hoy por hoy habilita el examen internacional sobre decisiones estatales en el plano económico fiscal, de presupuesto, del sistema tributario y de la deuda soberana. Por supuesto que igualmente es un campo en tensión con la soberanía estatal, ¿no? Es decir, esto me parece que también no podemos dejar de verlo, aun cuando la resolución no establezca un determinado sistema económico, como decía Javier, etcétera, pero los estados en general, digamos, siempre, no sé si siempre, pero usualmente intentan generar limitaciones a la intervención en estos campos económicos fiscales. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a los debates sobre deuda pública y los derechos humanos en América Latina, especialmente la resolución, por supuesto, aporta la perspectiva de derechos humanos a la gestión de la deuda, que no es menor, los derechos humanos como límites a las decisiones en materia de deuda. Esto es en línea con la declaración del Comité de 2016 sobre esta materia y también sobre los principios rectores en materia de deuda y derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero consolida estos estándares, estos principios y aporta densidad también al corpus iuris internacional en esta materia, como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo diría que aporta reglas bastante precisas, según veremos, y que son de particular importancia para América Latina y el Caribe, porque como sabemos es una de las regiones en desarrollo más afectadas por la crisis de deuda. Actualmente, América Latina, según datos de UNCTAD de 2024, los datos muestran una relación promedio entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno del 73,7%. Y algunos países destinan el 4,4% del Producto Bruto al pago de intereses, que esto implica a su vez el 14,7% de los ingresos públicos y es casi equivalente al gasto en educación y en salud. Entonces, la importancia, digamos, es insoslayable, ¿no? En términos de las reglas concretas, bueno, la resolución en todos estos campos que se fueron mencionando aporta reglas y principios de actuación para los estados muy concretos, muy específicos. Yo me centro en algunos y, como dije anteriormente, más focalizados en el tema de la deuda. En primer lugar, en cuanto a las políticas de austeridad y de ajuste en general y de aquellas que se derivan de condicionalidades o exigencias de acuerdos de préstamos con las instituciones financieras internacionales, la resolución establece criterios muy claros. Como regla general, las políticas de austeridad y de ajuste fiscal se reputan inválidas. Así, la resolución determina que los estados deben abstenerse de adoptar medidas de austeridad que impliquen reducciones del gasto público con efectos regresivos. En particular, menciona la invalidez de las reducciones del gasto destinado a servicios públicos y políticas sociales esenciales. Solo serían válidas estas políticas de austeridad de manera excepcional cuando el Estado demuestre de manera estricta que son temporales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias, y que no existen alternativas menos lesivas y además no deben afectar los niveles mínimos esenciales de los derechos y deben ser sujetas también a evaluación periódica. Como vemos, es una carga de justificación muy alta para los estados, ¿no? Son requisitos prácticamente de imposible cumplimiento. En general, los estados pueden adoptar medidas menos lesivas para los derechos, de recurrir a financiamiento alternativo a través de reorganización de las prioridades presupuestarias, la reformulación a través de, la reformulación de los sistemas tributarios, haciéndolos más progresivos o también generando procesos de renegociación de la deuda. El caso de Argentina, quizás se lo cuente en este sentido. Digamos, como sabemos, la política es realizar ajustes permanentes y severos sobre el gasto social, las prestaciones sociales, las políticas sociales, y a la vez profundiza la regresividad de su sistema impositivo y paga puntualmente el servicio de la deuda. Es decir, que plata en realidad hay o habría. El tema es reorganizar en todo caso el financiamiento y digamos, establecer cuáles son las fuentes alternativas al ajuste fiscal y al desfinanciamiento drástico de las políticas y los servicios públicos.
un artículo reciente de Juan Pablo Bojoslawski, que fue ex relator de deuda y derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas, de Bojoslawski y Cantamuto, en la revista Anfibia, justamente analizan cómo las alternativas, digamos, al desfinanciamiento de las universidades públicas en Argentina. Por otro lado, sobre el concepto de sostenibilidad de la deuda, la resolución indica que no solo se debe evaluar con indicadores macroeconómicos, sino teniendo en cuenta el impacto en los derechos humanos. Establece algunos elementos específicos, pero este es también un elemento novedoso en términos de que no es posible que la sostenibilidad de la deuda se mida exclusivamente con elementos, digamos, macroeconómicos. La otra cuestión que surge importante es la necesidad de llevar adelante evaluaciones de impacto en derechos humanos previo a que los estados se endeuden y también de manera posterior para justamente intentar, por un lado, evitar que estos procesos de endeudamiento impacten negativamente en los derechos humanos y después, en todo caso, ir revisando los procesos y ir generando renegociaciones y reestructuraciones en la medida de lo necesario. La resolución también habla de las garantías democráticas, por supuesto. Sabemos que en la región y en Argentina en particular, los procesos de endeudamiento han sido muchas veces de espaldas al pueblo, o sea, sin suficiente respaldo y control democrático. Entonces, este es otro punto. Y redondeando entonces, me parece importante también señalar que la resolución establece que estos deberes también son aplicables a los acreedores como, en todo caso, a los estados en tanto acreedores, perdón, y como miembros de las instituciones financieras internacionales. Por último, en términos de la recepción de los estándares y de la aplicación práctica, etcétera. Quizás yo, para terminar, lo que diría es que estos desarrollos han sido producto de una fertilización cruzada virtuosa entre el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, ha habido una influencia recíproca que ha aportado densidad y claridad en este campo, que igual yo creo que se encuentra en construcción. Y creo que este campo tiene que seguir abierto, ¿no? Esta influencia recíproca, digamos, no, va a seguir abierta porque es necesario seguir precisando, refinando los estándares. Y en todo caso, hay mucho para hacer en términos de su aplicación por parte de los órganos de tratados cuando conocen de casos individuales y también propiamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos, ¿no? Y seguimos la discusión en la segunda parte y ahí aporto algo más en este sentido. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Julieta. Sí, va a estar buena la conversación sobre cómo avanzar en esta construcción recíproca. Para retomar un punto de lo que pasa a nivel nacional y cómo se restringe un poco la discrecionalidad estatal, vamos a movernos ahora al plano local. Y para eso tenemos Andrés Díaz Fernández. Andrés también es licenciado en Derecho y máster en Antropología Social y actualmente es el tercer visitador general en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde tratan temas de DESCA y ha sido defensor de derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil como Fundar, una de las integrantes de la iniciativa, y organismos internacionales. Andrés, entonces ya aterrizando al plano local, quería preguntarte, desde la experiencia de la comisión, ¿qué pueden hacer las instituciones nacionales y locales de derechos humanos para incorporar la resolución a su trabajo? ¿Y qué evaluaciones de impacto, salvaguardas presupuestarias y principios procedimentales de transparencia, participación y rendición de cuentas pueden implementarse a lo largo del ciclo fiscal a nivel nacional en tu experiencia? Andrés se tiene que ir a la hora, así que si alguien tiene alguna pregunta muy específica, podemos hacer un pequeño ajuste, la pueden dejar en el chat, yo se la doy para antes de que cierre su intervención, y después sí seguimos con el esquema como está propuesta. Gracias, Andrés. Muchas gracias, María Emilia, también muchas gracias, Juan. También un honor estar aquí también con el relator Javier, con Agustina y con Julieta Rossi. Muy interesante ahí las intervenciones hasta el momento. Un gusto, bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Quisiera
agradecer esta invitación para participar en este espacio de diálogo sobre esta resolución dentro de la sexta semana de la justicia fiscal y los derechos humanos. Y bueno, considero que este documento representa uno de los desarrollos más relevantes del sistema interamericano, como bien se ha coincidido, y no porque crea nuevos derechos, como bien se decía, no es un momento fundacional, sino porque nos invita a mirar la política fiscal desde una perspectiva distinta, que es la de los derechos humanos, que bueno, hacía falta también poder congregarlo, ¿no? Durante mucho tiempo pensamos que impuestos, presupuestos, deuda pública pertenecían solamente a un ámbito económico de finanzas, pero la resolución nos recuerda algo que es muy transformador, que es que la política fiscal nunca es neutra. Cada decisión sobre cómo se recaudan impuestos, en qué invertirlos, a qué prioridades presupuestarias establecer, tiene consecuencias directas sobre la posibilidad, pues, de que las personas ejerzan sus derechos. Y detrás de ese presupuesto hay hospitales que funcionan o que dejan de funcionar, escuelas, transporte público, sistema de cuidados, acceso al agua, políticas de igualdad y acciones para enfrentar la crisis climática. Son temas también que vemos por acá. En otras palabras, la política fiscal es una política de derechos humanos. Y bueno, contestando ya la pregunta sobre cómo las instituciones nacionales y locales de derechos humanos se puede incorporar la resolución en esta labor de supervisión presupuestaria, pues decir, la primera aportación de la resolución, pensamos que consiste en ampliar este papel tradicional de las instituciones públicas de derechos humanos. Históricamente hemos intervenido cuando la violación ya ocurrió. La resolución nos invita a intervenir antes, es decir, cuando todavía se están definiendo estos presupuestos, prioridades de inversión, decisiones fiscales que harían posible o impedirían el ejercicio de los derechos. Y desde esa lógica, el papel de organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hay un par de dimensiones que pueden ser complementarias. Una es la supervisión, que significa revisar las decisiones presupuestarias, que éstas respeten los principios de igualdad y no discriminación, progresividad, prohibición de medidas regresivas injustificadas, así como la utilización del máximo de los recursos disponibles, como también lo apuntaba Julieta, que es uno de los estándares centrales que desarrolla la resolución. Implica esto también preguntarnos quiénes reciben la inversión pública, quiénes continúan enfrentando mayores barreras para ejercer sus derechos y si las decisiones presupuestarias producen impactos diferenciados, por ejemplo, para mujeres, pueblos y barrios originarios o indígenas, personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas migrantes o quienes viven en contextos de pobreza. Y además de la supervisión, la segunda dimensión podría ser el acompañamiento técnico, que es que estas instituciones de derechos humanos podemos contribuir mediante metodologías para realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos, presupuestos sensibles al género o a otras perspectivas, indicadores de seguimiento, mecanismos de participación ciudadana durante todo el ciclo presupuestario. No se trata entonces únicamente de reaccionar frente a una violación consumada, como decíamos, sino de fortalecer una cultura de prevención que permita a su vez incorporar los derechos humanos desde ese diseño de las decisiones públicas. Y esto es algo que es muy significativo ahorita también para México. Desde la reforma constitucional en 2011, todas las autoridades tienen la obligación y tenemos la obligación de promover, respetar, proteger los derechos humanos con todos los principios que ya sabemos, ¿no? A ello se suma el reconocimiento más amplio cada vez de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, así como la consolidación de agendas relacionadas muy específicamente, por ejemplo, con el acceso al agua, sistema de cuidados, igualdad sustantiva, protección del medio ambiente, cuestiones laborales, etcétera. Todo entonces es la consecuencia de que los derechos necesitan presupuesto. Y esto los derechos no pueden hacerse efectivos si las decisiones fiscales al final no son consistentes con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Ahora bien, respecto a las salvaguardas presupuestarias y evaluaciones de impacto de derechos humanos, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México consideramos que hay una oportunidad interesante. La Constitución, bueno, tanto
política de los Estados Unidos mexicanos como la de la Ciudad de México, ahí se reconoce uno de los catálogos más amplios de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de la región, sobre todo en la de la Ciudad de México. Y se incorporan estos principios de igualdad sustantiva, justicia territorial, desarrollo sostenible y la participación ciudadana. El desafío entonces consiste en asegurar que esos compromisos constitucionales también se reflejen en el presupuesto público, porque una ciudad puede reconocer muchos derechos en su constitución, sin embargo, si el presupuesto no acompaña sus compromisos, pues es difícil la efectividad. Además, hay que recordar que es fundamental que la acción climática no puede ser vista también solamente como un asunto técnico o ambiental, cuando estamos hablando de eso, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos, de justicia social. Los presupuestos locales se diseñan con perspectiva de género y cuando eso pasa y también se evalúan en función de sus impactos en comunidades, pues pasan a ser una herramienta poderosa para transformar desigualdades históricas y, bueno, convertirlos en oportunidades con dignidad, ¿no? Desde las instituciones de derechos humanos, una de las tareas es asegurar que cada decisión fiscal esté alineada con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, entre otros, y así también poder responder sin reproducir exclusiones, ¿no? Muy puntualmente, por ejemplo, que mujeres, niñas sean reconocidas no solo como poblaciones afectadas, sería un ejemplo, sino como también agentes de cambio y titulares de derechos, ¿no? Y bueno, algunas salvaguardas viables consisten en incorporar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de aprobar grandes proyectos de inversión, desarrollar presupuestos sensibles también al género, analizar efectos distributivos de las políticas públicas y priorizar aquellos territorios y comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. El sector o todo lo que tiene que ver con el agua también es algo muy ilustrativo también en una ciudad como la nuestra, ¿no? Ahí, por ejemplo, el garantizar infraestructura resiliente frente a sequías, inundaciones, priorizar la inversión en comunidades históricamente rezagadas, promover y fortalecer la participación de las mujeres, por ejemplo, en gestión comunitaria del agua e incorporar evaluaciones periódicas sobre la reducción de desigualdades son algunas medidas que se puede proponer desde la resolución, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ciudad no existen desigualdades territoriales muy grandes. La política fiscal también es una herramienta de justicia territorial. La distribución del presupuesto determina qué comunidades tendrán acceso efectivo al agua, cuáles estarán mejor preparadas frente a fenómenos climáticos, dónde se fortalecen los servicios públicos. Entonces, es una herramienta también el presupuesto de apoyo a la igualdad. Y finalmente, con temas también que en un tercer ámbito de transparencia, participación, cómo se puede garantizar estos elementos y la rendición de cuentas, pues bueno, la resolución consideramos que es muy clara, que señala que debe de acompañar todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la planeación hasta la evaluación del gasto, todos estos principios, ¿no? No es únicamente publicar información, sino que la información sea accesible, comprensible, útil para que se pueda participar informadamente en decisiones públicas, que la participación sea además efectiva, incluyente, sobre todo por los sectores que han tenido menores oportunidades históricamente, que la rendición de cuentas tenga mecanismos capaces de evaluar resultados, corregir desviaciones, y para ello pues habría que combinar mecanismos institucionales, con mecanismos sociales inclusive, ¿no? Contralorías internas, auditorías, órganos fiscalizadores. Esto aportan controles formales, digamos, capacidad técnica, posibilidades de sanción como una medida regulatoria, ¿no? Y observatorios ciudadanos, por el otro lado, la academia, organizaciones de la sociedad civil, las propias comunidades, pues aportan también una legitimidad democrática, un conocimiento territorial y confianza pública, como también se fortalece en la propia resolución. Entonces, no se trata de elegir entre unos y otros, sino que más bien se pueda tener una complementariedad. Y finalmente, bueno, decir que la resolución o recordar que
la resolución apoya en el hecho de que los derechos humanos no comienzan cuando se presenta una queja, sino desde mucho antes, como bien decíamos, no tener una acción más bien reactiva frente a un hecho consumado, sino la posibilidad de incidir desde una prevención. Y bueno, desde acá, desde la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos, vemos esta oportunidad para fortalecer el diálogo entre autoridades, con sociedad civil, academia, organismos. No se trata solamente de sustituir decisiones de política económica, sino de que se asegure que existe una perspectiva de derechos humanos. Entonces, al final, lo más interesante va a ser es saber cómo se utilizan los recursos para garantizar y transformarlo en una dignidad de las personas, reducir desigualdades y hacer efectivos los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrés. Justo todas estas, o varios de estos ejemplos que mencionas de posibles acciones se vinculan con nuestro próximo tema de conversación, porque para hacer evaluaciones de impacto, promover la participación, hacer análisis de incidencia, promover el diálogo con la academia, crear observatorios, necesitamos transparencia fiscal. Y aún así el tema de la transparencia se ha vuelto uno muy contencioso, digamos. Mientras en las Américas vemos estos desarrollos, en Europa en paralelo la Corte Europea de Derechos Humanos o de Justicia usa los derechos humanos, por ejemplo, para restringir medidas de transparencia fiscal. Y ahí existe siempre esta tensión, incluso con las normas de secreto fiscal a nivel nacional, a veces el secreto bancario, entre la transparencia que, digamos, subyace a la resolución y a los esfuerzos que estamos mencionando y estas protecciones más vinculadas a la privacidad. Y para abrir esta conversación, creo que no podríamos tener a una mejor persona que Agustina O'Donnell. Ella es doctora en Derecho por la UBA, es vicepresidenta de la Red de Mujeres para la Justicia y es autora de un libro sobre acceso a la información pública y secreto fiscal. Así que para nuestra última presentación de 10 minutos, quisiera que Agustina comente sobre la perspectiva de transparencia y secreto en la resolución. Y luego sí ya pasamos a preguntas, así que si quieren hacernos llegar de alguna manera las que tengan, nos van a quedar unos 10-15 minutos. Adelante. Agustina, gracias. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias. Gracias a las entidades organizadoras, especialmente a Alejandro Bajero también y bueno, a Emilia Mamberti por invitarme a nada menos, yo la sigo siempre a las semanas, así que estar participando ahora me da mucho gusto y me honra realmente. Bueno, un poco para ir al tema, rescato mucho algo que creo que muchos creíamos, pero verlo por escrito es muy saludable, ¿no? Y es muy reconfortante esto de que el cumplimiento, ¿no? de los derechos humanos depende de la asignación de recursos presupuestarios, ¿no? Que es un poco lo que nos viene a decir la resolución que hoy estamos tratando y, bueno, y con todas las implicancias y efectos, ¿no? que tiene decir eso. El gran tema, y ya también todos lo conocemos, es la dificultad, ¿no? que tienen los estados para hacerse de esos recursos presupuestarios. Ahí tenemos, bueno, un complejo de tratados internacionales y, bueno, y ahora la Convención de la ONU también tratando de buscar reglas de cómo distribuir y cómo obtener esos recursos de manera más justa. Pero lo que quiero rescatar por mi parte de la resolución es cómo vincula esto a la transparencia, ¿no? Y cómo la resolución creo que es muy explícita en muchos temas, creo que no le esquiva algunas incomodidades, ¿no? Que es hablar bien de la resolución. Y una creo que tiene que ver con el tema de la transparencia, que era un poco lo que vos decías, Emilia, ¿no? Cómo asegurar esta recaudación, obtención de recursos presupuestarios, también en el marco de legislaciones que por otro lado garantizan mucho su secreto, ¿no? Legislaciones que, bueno, como decía, yo dediqué un tiempo a los estudios, que son de otra época, ¿no? En otro contexto. También, ¿no? Yo siempre pienso, bueno, cuán similar es el secreto fiscal o la forma de interpretar o tener legislado un secreto fiscal, no sé, en los países europeos, ¿no? Que están dando lugar a esta jurisprudencia que vos un poco mencionabas, y también en nuestra región, ¿no? En nuestra propia zona, con otras problemáticas, con otras desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto pueden ser traídas, ¿no? esa jurisprudencia a nuestros países con altos niveles de informalidad, digamos, todas cosas que acá ya sabemos, luchamos, padecemos y tratamos, ¿no? de combatir y reducir. Y bueno, la resolución también es una muestra
de eso. Pero rescato mucho de la resolución que insiste en esto de la transparencia, el acceso a la información, en la producción de datos, ¿no? Algo que también viene siendo recomendado por diferentes organismos, la necesidad de que los estados sigan produciendo datos para poder establecer, pensar, proponer políticas fiscales para los públicos, para los privados, y la necesidad de que se den a conocimiento, ¿no? Que se publiquen. Para no ahondar en temas ya conocidos, también me gusta mucho, es decir, me resulta muy interesante de la resolución que habla de esta rendición de cuentas de la que hablaba Andrés también, ¿no? El ciudadano, la ciudadanía, reclamando esa información y la publicación de esa información para poder ejercer esos derechos que ya desde Clau Reyes, ¿no? Tiene concedidos, ¿no? De poder controlar como ciudadano, ciudadano es el cumplimiento de sus derechos, pero también me interesa es que es un término que también trae los términos de referencia a la Convención de la ONU, que es esta rendición de cuentas inversas, ¿no? El contribuyente también, como alguien obligado a rendir cuentas, entiendo yo se refiere más que nada a las empresas, algo que también se trata, ¿no? En la resolución, bueno, cuál es la obligación de las empresas en este contexto. Y bueno, y supongo que acá tiene mucho que ver esto, ¿no? Los regímenes de beneficiarios finales, regímenes, por cierto, cuestionados, ¿no? Y de informativos sobre planificaciones fiscales, ¿no? Tiene que ver de las dificultades también que tienen los estados para conocer o tener información también de esa naturaleza. Entonces, ese me parece que es todo un concepto a explorar también, ¿no? Esta rendición de cuentas recíproca, ¿no? Que tiene el Estado con la ciudadanía, pero también los contribuyentes hacia el Estado y hacia la ciudadanía también, ¿no? Porque esto de cómo se involucra o cómo se mezcla la información pública y la rendición de cuentas es un poco esta idea de que estamos todos interesados en que todos cumplan con sus obligaciones fiscales, no solamente el Estado recaudador, sino que a mí también como ciudadana me interesa que los demás cumplan, cosa de que se junten esos recursos que luego se asignen presupuestariamente, ¿no? Al cumplimiento de esos derechos que como Estados, como nación nos hemos comprometido internamente y ante la comunidad internacional cumplir. ¿Qué conspira contra esta idea de transparencia que creo que todos tenemos o todos tenemos como incorporados como algo valioso? Y conspira un poco esto del secreto fiscal, por eso la resolución propone en esto de buenas prácticas, como explicaba Javier, bueno, cuál es la idea de esta resolución, esta suerte de, bueno, cómo deberían ser las cosas. Bueno, un secreto fiscal excepcional, ¿no? Razonable, proporcional, que no se compadece con muchas legislaciones de la región que tienen todavía un secreto fiscal absoluto o casi absoluto, ¿no? Si lo tienen legislado de esa manera, ¿no? Y además, estados o países o gobiernos que lo interpretan de una manera muy restringida, que era lo que vos también decías antes, Emilia, ¿no? De tender hay jurisprudencia acá en Argentina que a mí siempre me llama la atención, porque además es del fuero penal, que habla de que la administración tiene un tesoro, ¿no? O sea, que la información fiscal, así está concebido desde nuestros fallos, es un tesoro, ¿no? Que hay que atesorar, ¿no? Entonces lo que tenemos son administraciones tributarias que son guardianas de ese tesoro, ¿no? Están paradas en la puerta y bueno, y eso produce un montón por supuesto que hay derechos personales, personalísimos a proteger, pero bueno, es una forma de interpretar las normas donde en general prevalece, ¿no? Ante el conflicto de intereses o el conflicto de qué vale más, ¿no? El interés de todos de conocer, no sé, cuáles son los beneficios fiscales en determinado lugar, en determinado momento, o el interés de alguien de proteger su información, y bueno, muchas veces prevalece la de esa persona, ¿no? Porque se trata de un dato que hace a su intimidad económica, patrimonial, etcétera, ¿no? Y otra cosa, y con esto cierre, si queda después un ratito abrimos de nuevo, que me gustaría hablar de esto en cuanto a impacto en género, pero algo que me parece muy interesante también de esta resolución, en el sentido que lo pone por escrito, de nuevo, insisto, y eso es muchísimo por todos los usos que después tiene esta resolución en la academia, en las sentencias, no sé, imagino que en las presentaciones, ¿no? En un montón de ámbitos, es cómo asocia también la transparencia a los flujos financieros ilícitos, ¿no? Que también la Convención de la ONU está avanzando. Y en eso creo que es muy relevante esto bueno, de que existe un complejo de tratados que hablan de intercambio de información automática, requerimiento todos los días, una vez por año, ¿no? Todo el entramado
pero todos están acotados a fines fiscales en general, ¿no? O sea, hoy tenemos un intercambio de información acotado a fines fiscales. Entonces, cuando se habla de flujos ilícitos, se habla, por supuesto, de evasión, elusión, pero también se habla de otros, o sea, ¿qué otros flujos quedan ahí incluidos? Y son muchos más que esos, ¿no? Y son, bueno, el lavado, el contrabando, por ejemplo, la explotación, la trata, ¿no? Que hoy, por ejemplo, las estadísticas dicen que el 30% del flujo de los fondos, flujos financieros ilícitos son de trata de personas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, cuando uno dice, bueno, secreto fiscal y la transparencia acotado a los fines fiscales, no sé si ahí, bueno, si realmente se quiere, ¿no? Entrar en un ámbito de lucha contra esos flujos financieros ilícitos, bueno, si no habría que ser ahí también alguna modificación, o por lo menos entrar en la conversación de si acotarlo, al acotarlo a los fines fiscales, no lo estamos, ¿no? No estamos impidiendo la investigación de por ahí de otros delitos también muy importantes, tiene que ver con la trazabilidad del dinero, con el circuito del dinero, ¿no? Por supuesto. Así que en eso, bueno, destaco mucho de esto de la resolución y bueno, creo que sirve también para seguir indagando y para seguir proponiendo y para seguir un poco avanzando en cosas que en general son las que preocupan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y espero si hay una segunda vuelta, avanzamos un poquito más. Gracias, Agustina. Saludamos a Andrés también, Andrés que que se va, sí, sí, por eso. hay que retirarse. Pero efectivamente, gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos. Les ofrezco una disculpa y quedo atento. Muy amable, gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos van a quedar entonces unos 15 minutos para una tanda de preguntas. Juan, si te parece, es algo que aparezcan preguntas en el chat. Yo levanto la pregunta que quedó como un poco circulando. Hacemos esa ronda, haces una pregunta y creo que va a quedar, si hacen respuestas, en unos 3 minutos por participante, nos van a quedar ese margen para 2 preguntas. El tema que pienso que quedó en el aire tiene que ver con qué de ahora en más, ¿no? Javier empezó a hablar un poco del sistema interamericano, Julieta hablaba de esto, de un proceso en construcción, Agustín hablaba de posibles análisis con perspectiva de género, pero también cómo podrían revisarse beneficios. Entonces, quería preguntarles por eso, por sus impresiones de cómo seguir de ahora en adelante con una resolución con el contenido y la construcción de la que ya hablamos. Si les parece, mantenemos el orden de las presentaciones. Entonces, hacemos Javier, Julieta, Agustina, unas respuestas de unos 2, 3 minutos. Gracias. Empiezo yo. Bien, Ahora. bueno, muchas gracias a todos y a todas por los comentarios relativos a esta resolución y todas estas perspectivas que han compartido en torno a la misma. Yo les decía que me gustaría un poquito hacer referencia a la efectividad, a cómo poner de alguna manera esta resolución en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera constituya un instrumento, ¿no? Constituya una herramienta. Es una resolución que está pensada para ser utilizada. Les decía yo que ya a las 48 horas de publicada empezó a ser utilizada, y me consta de que lo está haciendo hasta el día de hoy en temáticas muy variadas, desde cuestionar eh, de financiación de políticas de memoria, verdad y justicia, por ejemplo, a temas más específicos vinculados a protección social, derechos sociales. También es una resolución que dialoga con muchas otras agendas, bueno, las agendas vinculadas al movimiento de mujeres y derecho al cuidado, varias agendas que de alguna manera, respecto de varias agendas, que la resolución termina siendo útil. Yo creo que voy a hacer referencia un poco al sistema interamericano, ¿no? Creo que la resolución va a tener y ya está teniendo
efectos prácticos en prácticamente todos los mecanismos del sistema interamericano, por lo menos los que están a cargo de los que tenemos intervención como relatoría especial. El sistema de peticiones y casos individuales, estamos desde el año pasado. La Relatoría Especial tiene un equipo de peticiones y casos. La Redesca nunca había tenido un equipo de peticiones y casos. Eso no significa que no daba opinión en relación a casos, o que no tenía intervención en algunas etapas del proceso, pero ahora con equipo de la Relatoría estamos realizando informes de fondo y estamos incorporando la temática políticas fiscales. Eso es algo que ya estamos haciendo. Estamos incorporando inclusive en nuestras opiniones en el marco del mecanismo de medidas cautelares, consideraciones acerca de fiscalidad y derechos. Los informes técnicos, informes temáticos, pero también informes país. Estamos incorporando el informe anual próximo. El informe anual anterior ya tiene prácticamente en todos los países un análisis pre-resolución de temas de política fiscal. El próximo informe anual yo creo que va a ser un informe de- vamos a tener una resolución. Entonces, eso, ¿no? En informes país, por ejemplo, la temática fiscal la estamos incorporando en los informes de las visitas sin loco de la Comisión Interamericana, en nuestra contribución a esos informes de visitas sin loco. Incorporamos el tema fiscal o informes de visitas de trabajo nuestros, por ejemplo, el informe. Creo que también las audiencias temáticas van a seguir sirviendo como un marco común para el diálogo entre Estado, sociedad civil, organismos internacionales. Les invito a las organizaciones que han pedido ya audiencias, que han participado en audiencias y que se encuentran presentes y que han organizado esta actividad virtual, que continúen pensando en cómo usar. Esta resolución dejó también muchos temas para profundizar. El tema de política monetaria y derechos humanos, el tema de políticas de inversiones y derechos humanos, muchos temas conexos que no fueron abordados en esta resolución, que fue muy integral, abordó muchas cosas, pero dejó evidentemente cosas muy relevantes para ser abordadas. Tuvimos una audiencia sobre políticas fiscales y garantía en un periodo anterior. Hemos tenido muchas audiencias que yo creo que con la resolución van a poder este, eh, ser de alguna manera, van a encontrar de alguna manera un- un espacio de orientación. Ese trabajo que ha hecho la sociedad civil, donde se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre políticas fiscales y derechos humanos, que creo que fue en el 2015. Ese trabajo yo invito a las organizaciones que lo continúen realizando en una situación en la que el sistema interamericano puede dar lugar a evoluciones, pensando ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del trabajo que tiene como un hito reciente esta resolución. Ustedes saben que previo a la opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos hubo una resolución de la Comisión y de la Redesca sobre emergencia climática y derechos humanos, y muchos de los estándares que se desarrollan por la Comisión luego son abordados en la jurisprudencia contenciosa de la Corte.
ese es un camino que evidentemente vamos a tratar de promover en el marco de los informes de fondo que elaboramos desde la Redesca. Ahí va a ser muy importante poder contar con peticiones que también aborden esto como un aspecto central, ¿no? Cosa que no es tan fácil. No tenemos eh, una, eh, digamos, iba a decir materia prima, pero queda muy mal, eh, como un corpus de peticiones que abordan las distintas cuestiones vinculadas a vulneraciones de DESCA, desde incorporando la cuestión fiscal, ¿no? Creo que eso es algo interesante para desarrollar en el futuro. Desde la Redesca, mi idea es poder generar algunas instancias de taller, como hacemos habitualmente con otras temáticas, con organizaciones y tratando de generar esta posibilidad de enriquecer el planteamiento de las peticiones. Pero bueno, más allá de todo esto que acabo de decir, que digamos, es como mirándose al ombligo, ¿no? Es vinculado al propio sistema interamericano. Creo que lo más importante es lo que puede ocurrir fuera del sistema interamericano, ¿no? Con los tribunales nacionales, las cortes constitucionales, las defensorías, los congresos, los ministerios de Hacienda, las universidades, los organismos internacionales. Yo creo que allí es donde la resolución probablemente desarrollará buena parte de su potencial interpretativo. Por eso yo les invito a compartir información sobre esto. Si conocen que casos nacionales en los cuales se está usando la resolución, tenerlo mapeado esto, poder generar algún tipo de actividad promocional académica. Nosotros ya tenemos previstos varios eventos de discusión de la resolución en varios de nuestros países. Ustedes saben que es muy importante generar eh, eh, la mayor cantidad de acciones posteriores a que se producen estos instrumentos, ¿no? Creo que la labor de difusión la hemos entre todos y todas, porque no es una cuestión que agradezco especialmente al equipo de la Redesca, especialmente a Amanda, que ha liderado el tema de comunicaciones en todo esto, pero no es solo por nosotros. Oxfam, bueno, no quiero nombrar a ninguna, Sales, todas Fundar, prácticamente todas las organizaciones han hecho, perdón, no las nombro todas, pero todas han hecho difusión y han logrado que la difusión sea muy importante, pero ahora creo que hay que, de alguna manera, acelerar el esfuerzo en lo que tiene que ver con la utilización práctica de esta resolución en distintos ámbitos, y para eso cuentan con la Redesca. Estoy seguro que ya lo tienen incorporado a sus planes de trabajo del próximo semestre y seguramente del año que viene. Y bueno, el compromiso nuestro siempre es tratar de que estos instrumentos no queden en un PDF colgado en una página institucional, sino que tengan la posibilidad como dije hace un momento, poder ser instrumentos, poder ser instrumentales a distintas cuestiones que tienen que ver con su implementación, con su aplicación, y más allá de las acciones que realicemos de la Redesca, en las que seguramente le estaremos invitando a muchas organizaciones, entre otras las que se encuentran involucradas como organizadoras de este evento. También les ofrezco la posibilidad de articular con nosotros en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. No me quiero extender mucho más. Muchas gracias. Gracias, Javier. Nota tomada de las múltiples actividades en las que pueden seguir. Julieta, Agustina, tal vez sus reacciones y algunas palabras en cierre. ¿Cómo sigo? Mm, Bueno, yo una de las cosas que tenía, digamos, para la primera ronda es, digamos, si bien
por supuesto, esta resolución contribuye, como dije, a precisar, refinar las reglas de actuación de los estados. Creo que hay un tema con que los estados las tomen como obligaciones jurídicas exigibles, ¿no? Es decir, me parece que hay ahí un punto que aún hay que trabajar bastante con los estados nacionales. Creo que en general las políticas económicas siguen yendo por un andarivel y los derechos humanos por otro. Si bien ha habido avances y en distintos estados no podemos mirar y hay, por supuesto, experiencias positivas en este sentido, me parece que en términos generales, si hablamos además de un montón de cuestiones, ¿no? De presupuesto, de sistemas tributarios, de deuda pública, de financiamiento climático, es decir, abordamos un montón de cuestiones. Quizás los temas de transparencia están más aceitados porque son más vinculados a quizás derechos civiles y políticos, pero creo que hay ahí un punto importante en el cual hay que trabajar bastante, ¿no? Una de las cuestiones que la propia resolución señala es esta cuestión de la integración de las obligaciones de derechos humanos en la institucionalidad económica, fiscal, ambiental, es decir, cómo trabajamos para generar, bueno, digamos, depende de los contextos nacionales ahora, porque bueno, hay estados con los cuales es imposible trabajar. Pero digamos, pensando en contextos más favorables, más allá del rol del Poder Judicial, que este es otro aspecto, ahora me voy a referir, pero trabajar más de cara al Poder Ejecutivo, a los poderes legislativos, ¿no? Esta idea de que incorporen, integren las obligaciones de derechos humanos en los mandatos, en las decisiones y prácticas fiscales, económicas, presupuestarias. Como digo, depende, cada país ha habido experiencias positivas y quizás en el tema presupuestario es donde está bastante más avanzado, ¿no? El lenguaje y las obligaciones de derechos humanos y cómo deberían permear y bueno, han podido permear bastante más y en con algunos gobiernos la igualdad de género, por ejemplo, presupuestos sensibles al género, etcétera. Pero me parece que ahí hay un tema, ¿no? Y bueno, y cómo podemos pensar en una política más transversal, de cómo la institucionalidad pública en temas económicos puede incorporar y ser permeada por las obligaciones en materia de derechos humanos. En relación al tema digo, mencionar el Poder Judicial porque el Poder Judicial seguro es otro ámbito en el cual debemos trabajar y ya hay bastantes, no podría decir, casos. De hecho, ahora en el contexto actual de Argentina, muchas de estas decisiones de financiamiento están siendo judicializadas. Y muchas de estas decisiones están teniendo recepción favorable, es decir, muchos jueces, juezas están tomando los estándares en materia de derechos humanos. Por supuesto que esta resolución viene a fortalecer estas intervenciones, el litigio estratégico. O sea, me parece que es un gran aporte en ese sentido, porque un tribunal que ve una resolución de este tipo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los gobiernos de Latinoamérica, por supuesto que tiene otra llegada, otra posibilidad de impacto. Y entonces, bueno, el Poder Judicial es claramente un ámbito en el cual trabajar, sobre todo en contextos donde los otros poderes del Estado están justamente tomando estas decisiones de desfinanciamiento, de generar sistemas fiscales en vez de progresivos más regresivos todavía. Entonces ahí hay un campo súper importante de trabajo. Como yo decía, en Argentina actualmente hay muchos casos judiciales que han tenido han tenido decisiones favorables. Bueno, la Corte Suprema recientemente rechazó el recurso extraordinario contra la medida cautelar por el tema del financiamiento de las universidades, pero hay casos de alimentación, el tema de discapacidad, el programa de integración sociourbana. En general, todos estos casos han tenido decisiones judiciales favorables. Después igual pienso, seguimos teniendo un poder ejecutivo reticente a aceptar estas decisiones judiciales, entonces ahí hay un problema y quizás, bueno, hay que pensar en judicializar internacionalmente, ¿no? Entonces son quizás buenos casos para pensar y llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité DESC, ¿no? Estos casos que claramente pueden ser judicializados y con muchos mejores estándares y principios a esta altura del partido. Así que eso me parece importante. La tercera cuestión que quisiera mencionar es, quizás el tema de deuda es un tema menos, como yo decía antes, me parece que es un tema menos trabajado en el sistema interamericano.
y que quizás ahí requeriría un poco más de análisis quizás temático, análisis país por país, y entonces quizás dedicarle atención, recursos a esta cuestión que, como dijimos, es fundamental, como varias de las otras que mencionamos, pero creo que la deuda hoy por hoy requiere una atención particular y quizás un trabajo también más político, pienso, y también lo pienso en relación a los órganos de tratados, ¿no? Porque y esto es un tema del sistema internacional en general, pero cómo los estándares se suelen quedar en estándares, muy lindos principios, y que después no tienen esa bajada. Y con el tema de deuda ya hace muchos años que se vienen desarrollando estos estándares, estos principios, pero cuesta mucho permear ahí, ¿no? En las políticas de las IFIs, de las instituciones financieras internacionales, del FMI, los préstamos, o sea, no se logra ahí. Es como un cuello de botella súper importante donde el marco de derechos humanos no entra. Entonces, bueno, ahora que tenemos la resolución, que tenemos, qué sé yo, el Comité DESC también haciendo un poco más de foco en estas cuestiones, quizás pensar la necesidad de hacer un trabajo más político, incluso entre órganos universales, órganos del sistema interamericano, pensando de cara, por ejemplo, al FMI. O sea, es decir, citarlo de alguna manera en alguna audiencia en la Comisión Interamericana. Lo mismo digo para los órganos de tratados, porque son como siguen siendo compartimentos estancos. La política vinculada a la deuda y los derechos humanos claramente por carriles muy distintos. Entonces ahí pienso, ¿qué aportaría en esto? Bueno, quizás pensar en un trabajo más político, no solamente un trabajo jurídico más, y la Comisión Interamericana tiene plafón para eso. Los comités tienen menos posibilidad de maniobrar en ese sentido, pero bueno, yo creo que hacia ahí hay que ir. También pienso en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que está impulsando muy fuertemente esta idea de economías basadas en derechos humanos, o como economías feministas basadas en derechos humanos, y que van en esa dirección. O sea, se debería ir en esa dirección hacia interpelar a los órganos que realmente, a las instituciones internacionales de la arquitectura financiera internacional que hoy no están produciendo nada bueno para los derechos humanos. Y no sé, creo que me quedo ahí, ¿no? Por el tiempo o me quedo ahí Estamos entonces. y hay muchas muy buenas ideas. Agustina, y Sí, cerramos con yo vos, ¿no? breve, así ya terminamos. Quería un poco hacer referencia a la perspectiva de género, el enfoque de género que también está tratada en la resolución en el sentido de la desigualdad estructural de las mujeres y o sea, vinculado al tema de transparencia. De nuevo, me parece que esto de reunir los recursos presupuestarios necesarios para aplicar a los gastos vinculados o inversiones vinculadas a derechos humanos, tiene mucho que ver en esa lucha contra o erradicación de la desigualdad estructural que tienen las mujeres, en particular las mujeres vulnerables, teniendo en cuenta que estadísticamente están sobre representadas, ¿no? En los índices, en los deciles bajos de ingresos o en los índices altos de pobreza, para decirlo de una forma. Entonces, bueno, el hecho que haya menos recursos, las principales impactadas son ellas, y además porque se traduce en general en una mayor carga en los impuestos a los consumos, donde de nuevo, ¿no? Están sobre representadas las mujeres por los roles que cumplen y por los gastos, tipo de gastos que tienen, que acá ya sabemos. Por otro lado, está la transparencia, me parece que antes les decía, ¿no? Si el 30% de los fondos, de los flujos ilícitos vienen del delito de trata, también hay una sobrerepresentación de mujeres, ¿no? En explotación y trata de personas. Entonces ahí la resolución, cuando habla del secreto fiscal, dice, bueno, obviamente la información que se recolecte no se tiene que usar con fines ilícitos, ¿no? Algo que es obvio, pero que claro, sí se tiene que decir también, es bueno que esté dicho. Pero por eso, este no sería un fin ilícito, claramente, ¿no? O sea, usar esa información que obran esos enormes yacimientos de información que tienen hoy los estados, en particular las administraciones tributarias, tendría un fin, por cierto, muy lícito. Y un último tema que a mí lo pienso, también un poco por las estadísticas, ¿no? En Argentina tenemos esto dicho por la propia administración, algo así como 70% de contribuyentes son hombres, ¿no? Del impuesto a la renta y del impuesto patrimonial o los impuestos patrimoniales. Entonces, bueno, hay un secreto fiscal que tiene cierto sesgo
en cuanto a que el principal beneficiado, ¿no? por ese secreto o por esa reserva de información, en principio es el hombre, ¿no? Estadísticamente. Y por otro lado, también las estadísticas argentinas, sobre todo de UNICEF, muestran que hay algo así como 70 o 75% de incumplimiento de cuota alimentaria. Que bueno, cuando uno se pone a escuchar y a leer otros países, es una realidad muy de los países de la región también, ¿no? El alta incumplimiento de cuotas alimentarias, donde las principales perjudicadas, por supuesto, vuelven a ser las mujeres. Entonces, de nuevo, esto de la transparencia o esto de poder utilizar la información para otros fines, además que para la obtención de recursos presupuestarios, creo que también contribuiría de alguna forma, ¿no? Si se pudiera usar con todas las reservas y de protección de derechos del caso, hablando de poder judicial, expedientes judiciales, esa información también con esos fines, ¿no? Porque es un poco lo que uno ve en la jurisprudencia del fuero civil, ¿no? Sobre todo, bueno, las enormes dificultades que tienen las mujeres para tener información sobre los bienes que tienen que ser distribuidos en un acuerdo de divorcio, utilizados, ¿no? en fijaciones de cuotas alimentarias o pensiones alimentarias. Entonces, bueno, pienso que cuando uno habla de perspectiva de género y desigualdad, bueno, por ahí habla de estas cosas concretas, ¿no? O sea, que se sepa dónde están los flujos de la trata contribuiría muchísimo, que se sepa que la mujer que está en juicio, por supuesto, sepa dónde están los bienes a los que tiene derecho para cobrar la cuota o para sus bienes gananciales, creo que también sería un enorme aporte. Y bueno, creo que en eso es en lo que a mí al menos me gustaría que se avance en próximos tiempos, ¿no? Hay que insistir un poco. Así que bueno, gracias, Elena, por la escucha. Muchísimas gracias, Agustina. Muchísimas gracias a Javier y Julieta, María Emilia también. Creo que vamos a dar fin a este webinario. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, la Sí, conversación amerita. perdón. Había muchísimas cuestiones que podemos discutir. Quizás podríamos organizar una segunda parte para seguir ahondando más en, porque hemos discutido muchísimo, sobre todo de cómo efectivizar y los pasos siguientes. Yo creo que quería más bien destacar eso. Creo que la primera tarea para todas y todos es obviamente leer la resolución. Hay muchos elementos que aquí hemos destacado que pueden servir para muchas agendas, para muchas organizaciones a nivel interamericano, a nivel local, regional, internacional. Y yo creo que o sea, se nombran muchas cuestiones que antes no tenían nombre, se conectan cosas que estaban desconectadas. Yo creo que eso rescato y valoro mucho. Así que con esto doy fin a este webinario, sin antes invitarles a todos y todos interesados en temas de derechos humanos y justicia fiscal que nos acompañen en los siguientes eventos que están ahí, dejé el enlace, que estamos organizando como iniciativa por los derechos humanos en la justicia fiscal. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros destacados panelistas. Muchísimas gracias, María Emilia, también por la moderación. Y con esto doy cierre a este evento. Muchísimas gracias por su atención y a todos los presentes. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, saludos a todos.